La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, hoy tenemos un tema, ni se imaginan cuán importante es. Trastornos y dificultades en el aprendizaje, del que debemos aprender todos realmente, valga la redundancia. Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta ya estamos con nuestra experta en el tema. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y un placer realmente dar la bienvenida a una magíster en educación inclusiva recién llegada de Barcelona, España. Ella es Violeta Codas Tesari, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Venís con lo nuevo de lo nuevo, ¿eh? Sí, así mismo, recién llegada de Barcelona. O sea, pero ¿qué edad tenés? ¿Sos joven todavía? Sí. Pero la gente joven se prepara cada vez con más ahínco. Y no tiene solamente una profesión, tienen varias especialidades. Mira, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, para compartir tus conocimientos. Bueno, el tema que queremos abarcar contigo es el tema del aprendizaje, los trastornos, las dificultades que se suelen presentar en el aprendizaje de los hijos, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, porque el aprendizaje uno nunca termina de aprender toda la vida, ¿verdad? Claro. Y de paso, detrás del aprendizaje de los hijos también aprenden los padres. Sí, así mismo es. Partamos. ¿Cómo detectar un problema de aprendizaje, por ejemplo? Bueno, justamente ese tema es el que a mí más me llamó la atención allá en Barcelona. Cómo se hace hincapié en la detección precoz. Sí. Es muy importante detectar rápidamente cualquier tipo de estas dificultades, y esto se puede hacer desde muy temprana edad, desde bebés. ¿Y cómo se hace? Teniendo conocimiento sobre los hitos del desarrollo, cómo es el desarrollo de un niño. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Hay que informarse entonces. Cuando te cuentas que estás embarazada, ya tenés que comenzar a informarte cómo tiene que actuar tu bebé normalmente, ¿verdad? Claro, entonces los padres, si tienen más conocimientos, pueden saber si es neurotípico o no lo que está haciendo sus hijos, ¿verdad? Y así cualquier cosita ellos ya... como una señal que mandan los hijos de que si están evolucionando o no en el tiempo justo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de un bebé que ya tiene 8 meses o 9 meses, ¿qué es lo normal y qué sería lo anormal que no haga en ese tiempo, por ejemplo? Por ejemplo, para los trastornos del neurodesarrollo, que son el TEA, el trastorno por déficit de atención, que es el TDAH y otros, es muy típico que a esa edad no te miren, no hagan ese contacto visual con la madre o con otra persona, que los niños a los 6, 8 meses ya hacen. Sí. Cuando la mamá le habla, el niño responde con balbuceos. Y es el rostro más querido y amado normalmente, ¿verdad? Claro, lo que más busca uno. Y esa mirada, ¿verdad? Esa mirada que con la mirada de repente los niños dicen mucho y eso de repente no se da. No hay una conexión. Ya desde esa edad. O sea, tiene que ser un signo de alarma. Claro. O para consultar con un pediatra, y el pediatra finalmente deriva al experto, ¿verdad? Así mismo es. Después otras cosas pueden ser en el habla y en el lenguaje, el tema del balbuceo, cuando empieza, cuando va hablando. Los hitos del desarrollo son fundamentales tener en cuenta para saber si un niño se va desarrollando acorde o no. Claro. Bueno, y un problema, cuando hablamos de problema de aprendizaje, estamos hablando de un abanico de posibilidades. Entre esas, ¿cuáles podrías mencionar? Bueno, las dificultades del aprendizaje son los que afectan a los dispositivos básicos del aprendizaje. Esta es la teoría neuropsicológica, que son la memoria, la atención, la sensopercepción o la motivación. Cualquier alteración que afecte a uno de estos hace que el aprendizaje no se pueda dar de una manera... Con la eficacia que debería. Así mismo. Claro. Y esto conlleva, por ejemplo, puede ser independiente en una área
o puede ser un trastorno del neurodesarrollo, que son los que te mencioné anteriormente. Claro. El TDAH, el TEA, la discalculia, la dislexia, claro. Dificultades en el lenguaje o en el aprendizaje específico. Entonces, varias. Memoria, atención, sensopercepción y motivación. Y motivación, es fundamental para que se dé el aprendizaje. Bueno, claro. Tenemos un material que preparó la producción del programa que habla justamente de qué es el problema del aprendizaje. Partamos de eso y seguimos hablando sobre este interesante tema. Veamos. ¿Qué es un problema de aprendizaje? Los problemas o trastornos de aprendizajes son, como bien lo dice su nombre, problemas que afectan la capacidad de aprender. Para comprender lo que las personas dicen, hablar, leer, escribir, resolver problemas matemáticos. Pero atención, a menudo los niños tienen más de un tipo de trastorno del aprendizaje. También pueden tener otra afección, como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que puede hacer más difícil el aprender. Definitivamente el déficit de atención y la hiperactividad no colaboran mucho para el aprendizaje, ¿verdad? Porque... Bueno, y justamente por eso fui a hacer el máster en educación inclusiva, sí. Porque debemos atender a todos los chicos en las escuelas con las características que tengan, ya sea con hiperactividad. Lógico, hay un universo de seres humanos y todos merecemos recibir un trato como se debe. Así mismo es. Entonces, en psicopedagogía, cuando hice la licenciatura, hablábamos mucho de estas dificultades y luego quise especializarme un poco más en lo que es cómo atenderle a ellos, ¿verdad? Sí, sí. Y es fundamental, ya sea la capacitación en los padres y en los docentes. Claro, claro. Los docentes sobre todo que tienen muchísimos alumnos y que pierden la paciencia muchas veces, ¿verdad? Bueno, como que hay que entrenarlos un poquito también, ¿verdad? Porque lo primero, y hay veces que hay clases que tienen varios chicos hiperactivos. Yo no sé cómo las maestras harán, seguramente que solicitarán ayuda extra, ¿verdad? De algún docente más que ayude, que apoye, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y especialmente en el nivel inicial, cuando empiezan y son pequeños, los docentes tienen que estar bien preparados para saber detectar cuáles pueden llegar a tener dificultades para luego ir recomendando a los padres, ir haciendo observaciones, porque de repente cuando son padres primerizos, por ejemplo, y tienen uno solo, piensan que su hijo... No se sabe nada de nada, todo lo que hace el hijo está bien. Claro, así mismo es. Sí, y no entonces se detectan los padres, cosas. Los profesores tienen que tener una mirada especial en todos los niños para ir viendo y detectando alguna diferencia, porque, y a veces, y los mismos parientes también, de repente le dicen, mira, tu hijo está tal cosa, y a lo mejor no lo dice como para quedar mal, claro. Sino para ayudarte, o te llama aparte y te dice, mira, me parece que tu hijo tal cosa, tal otra, y hay que saber tomarlo también, y hay que saber decirlo así también. Mismo. Y por eso es importante que todos estemos al día con estos temas, sí, porque realmente puede cambiar el desarrollo de la vida de un niño, ser atendido precozmente. Claro, claro. De repente es típico detectar esto cuando ya están en primer grado, en segundo grado. Eso pasa mucho acá en Paraguay, que a los 7, 8 años se detecta, se diagnostica recién ahí. Además no se trabaja desde la prevención. Hay una cultura de no trabajar desde la prevención. Ya ni siquiera se hacen los exámenes de si el chico escucha bien, si ve bien, si habla bien, para ir descartando ya posibilidades, ¿verdad? O si ya es hiperactivo, si ya se sabe, si hay indicadores de que hay hiperactividad. Bueno, tenemos un montón de cosas que hablar. Lamentablemente media hora nos queda insuficiente, pero vamos a otro material que preparó la producción de Padres al Día que habla cuál es la causa de los problemas del aprendizaje. Veamos algunas de las causas. ¿Cuál es la causa de los problemas del aprendizaje? Los problemas del aprendizaje no se relacionan con la inteligencia. Son causados por diferencias en la estructura del cerebro y afectan la forma en que el cerebro procesa la información. En general, estas diferencias están presentes desde el nacimiento. Algunos de los factores que pueden contribuir al desarrollo de un trastorno del aprendizaje incluyen la genética, exposición a sustancias en el ambiente y problemas durante el embarazo. La
causas pueden ser múltiples entonces, ¿eh? Así mismo es. Desde un problema del cerebro, diferencia estructural cerebral, hasta algún problema durante el embarazo también, Así ¿verdad? mismo. Y la diferencia de estos trastornos y dificultades son que no hay un análisis o no hay un estudio clínico médico, como un análisis de sangre que nos diga, este niño puede tener, como hay otros trastornos que sí, mediante... Son fácilmente detectables, ¿verdad? A través de cromosomas y demás, por ejemplo, el síndrome de Down es detectable ya desde el embarazo. En cambio, estos no. Estos según los síntomas y el las desarrollo, manifestaciones. Dependiendo de la edad, ahí se va viendo. ¿Cuándo sería un buen momento, cuándo ya es tarde para detectar este tipo de problemas? ¿Cuándo sería tarde o nunca es tarde? En Paraguay se detecta, como te dije, en primaria, cuando pasan del nivel inicial. Para mí sería lo ideal en nivel inicial, desde los 3 a los 6 años. Claro. Ahí se tiene que Ahí detectar. se nota todo, ¿verdad? Yo estoy segura que se podría detectar ahí y no llegar a los 7, 8, 9 años con esto, porque genera frustración en el niño, ¿verdad? Ver que todos van aprendiendo, siguiendo un ritmo y él... Y es frustrante también para el padre, para el niño. Sí. Entonces, de repente detectar, ser conscientes de una y darle el dificultad, tratamiento debido, ¿verdad? Claro, y el colegio tiene que tener las herramientas necesarias para enseñarle a todos los niños, ¿verdad? Bueno, y en el caso de que el colegio tenga las herramientas adecuadas, que necesitarían entonces tener expertas como vos también dentro de los centros educativos, a los que puedan acudir en el caso de que detecten, ¿verdad? Psicólogos y psicopedagogos somos fundamentales en los colegios. Y en los test se puede ver también a través de los test. Totalmente. Fantástico. De todo eso y mucho más vamos a hablar a la vuelta de la pausa, aquí en Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y en compañía de la magíster en Educación Inclusiva, Violeta Codas Tesari, bueno, estamos hablando sobre los problemas y trastornos en el aprendizaje de niños, adolescentes, y bueno, nos quedamos en el bloque anterior con temas si a través de test se puede detectar también esos problemas de aprendizaje, y vos insistías con que la detección tiene que ser precoz, en la primera infancia, para poder iniciar los tratamientos a tiempo. Así mismo es. Y bueno, en la primera infancia lo que muchas veces hacemos los psicopedagogos, los psicólogos, neurólogos, es hacer un diagnóstico provisorio, ¿verdad? Sí. Un diagnóstico que va a ir con el tiempo afirmándose o muchas veces cambiando. Claro. Entonces no se le pone todavía un diagnóstico definitivo al niño hasta llegar a ser un poco más grande. Claro. Pero es importante el tratamiento desde el día que se encuentran las características del síntoma. Claro, y fomentar la autoestima en todo momento, que va a poder superar, que se les va a ayudar y todo eso. Así mismo. Y hay otro enfoque también que a mí me preocupa, que en los centros privados hay profesionales como vos, Violeta, que podés ayudar, pero ¿qué pasa con las instituciones públicas que no cuentan con expertos del nivel tuyo, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde recurren? ¿Qué hacen? En los colegios privados yo sé que muchos ahora tienen un psicólogo, un psicopedagogo, ¿verdad? Sí. Pero la realidad es que no todos, ni los públicos tienen psicólogos y psicopedagogos, que son dos especialidades que se enfocan en áreas totalmente diferentes, ¿verdad? Okay. ¿Una se enfoca en qué? Los psicólogos se enfocan más en el comportamiento, en la conducta, en por qué un niño actúa de una manera, qué efectos el medio hace en el niño. Y los psicopedagogos somos exclusivamente del aprendizaje. Es exclusivo del aprendizaje.
¿Y vos das tutoriales también? ¿Das clases privadas o pueden asistir a vos como pacientes? ¿Se pueden conectar contigo? ¿A dónde? Bueno, ahora justamente para hacer llegar un poco más la información que de repente no está a mano de los padres o de gente particular, creo una página en Instagram y Facebook. ¡Ah, qué bueno! Interesantísimo. Así llegas a más gente. ¿Cómo se llama? Incluime PI. Incluime PI. Me encanta. Incluime Paraguay. Que ahí estoy poniendo todos estos tips, todas estas informaciones que son básicas para los padres especialmente y cualquier persona que esté interesada en el tema. Ya está para los mismos chicos, pueden acudir a vos. Para entender. Y a las tardes yo a la mañana estoy en el colegio. Estoy de docente y a la tarde estoy en consultorio. Maravilloso, directo con los padres y los niños. Y aparte hablas con el lenguaje de ellos, que no hay nada más lindo que ellos entiendan a la persona que le está transmitiendo conocimiento y que le puede ayudar, ¿verdad? Bueno, vamos a otro material de la producción de Padres al Día. Dice, ¿cuáles son los tratamientos? Ya que hablamos de los problemas, es decir, los trastornos, y ya lo tenemos identificados, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los tratamientos posibles para solucionar los problemas de aprendizajes? Veamos. ¿Cuáles son los tratamientos para los problemas del aprendizaje? El tratamiento más común para los problemas de aprendizaje es la educación especial. Un profesor u otro especialista puede apoyar a su hijo a aprender a enfocarse en sus puntos fuertes y compensar sus puntos débiles. Los educadores pueden ofrecer métodos especiales de enseñanza, realizar cambios en el aula o utilizar tecnologías que pueden ayudar a las necesidades de aprendizaje de su hijo. En ocasiones, los tutores o terapeutas del habla o del lenguaje también trabajan con los niños. Bueno, los tratamientos son muchos también, ¿eh? Sí, son específicos para cada dificultad. Claro, que presente. Depende de si tiene un diagnóstico y un trastorno, se hace específico para eso, o si tiene una dificultad específica en la atención, específica en la motivación, que muchas veces de los dispositivos básicos del aprendizaje, la motivación es el que la gente más da de lado, ¿verdad? Que piensa que no tiene nomás ganas o que es un haragán, y sin embargo hay otras cuestiones subyacentes dentro del niño. Mismo es fundamental la motivación para el aprendizaje. Claro, claro. Y te preguntaba fuera de cámaras el tema de cómo detectar qué tipo de problema tiene el chico. Hay que ver la memoria, si pasa por la memoria, si pasa por la motivación, si pasa por, habías dicho también, senso-percepción. Así mismo, hay... En senso-percepción, ¿qué entraría, por ejemplo? Senso-percepción es cómo percibimos con los sentidos el ambiente. ¿Verdad? Claro. Cómo va la vista, la audición, todo. Cómo nos llega la información del medio al cuerpo. Si algo falla por ahí, entonces, ¿qué podemos esperar que aprenda, verdad? Y bueno, hay test que evalúan cada una de estas áreas. Y existe un manual diagnóstico que es el que nos indica qué ítems tiene que cumplir un niño para tener un diagnóstico. No es fácil cumplir los ítems para lograr tener un diagnóstico. Entonces muchas veces no llega a tener, por ejemplo, un trastorno por déficit de atención, simplemente tiene una dificultad en esa área. Y cuando, por ejemplo, llaman del colegio y le citan a los padres, le dicen, bueno, su hijo tiene un problema de aprendizaje. También habría que evaluarle, yo pienso que al maestro también, para ver la eficacia y si es apto para manejar ese grupo y si está enseñando correctamente y con todos esos criterios de inclusión también, ¿verdad? Así mismo es. Yo creo que de repente los maestros en aula son claves para generar esta motivación para el aprendizaje. Claro. Si sus alumnos no están motivados, va a ser muy difícil que logren aprender. Y por ejemplo, si hay muchos aplazados, también es un mal indicador de profesor también, ¿verdad? Algo no está funcionando bien, ¿verdad? Así mismo. Hay cosas que también hay que evaluar, no solamente del lado del niño, sino también del lado de los docentes. Sí. Hay una escala que dice que el 5% del aula regularmente puede tener alguna
dificultad en algún área en algún momento, ¿verdad? Entonces, si más del 5% del aula tiene algún problema, significa ya que hay que evaluar todas las áreas. Y hay que evaluar cómo potenciar o capacitarle más al maestro, ¿verdad? Así Porque mismo. Capacitación falta en este país, falta sí o sí. Bueno, tenemos preguntas a través de redes sociales, ¿sí? Bueno, acá hay una proveniente de San Lorenzo. Ana pregunta lo siguiente. ¿Cuál es el trastorno del aprendizaje más común en los niños? Pregunta Ana. Bueno, yo creo que hay una diferencia, ¿verdad? El trastorno más diagnosticado, yo creo que es el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿verdad? Yo creo que ese es el que más se diagnostica, pero yo creo que en realidad hay más dislexias y discalculias tapadas por el TDAH. ¿Qué significa esto? Que de repente los profesionales no están capacitados para detectar bien esos trastornos también. Sí, entonces se hace un diagnóstico erróneo, ¿verdad? Entonces muchas veces es necesario indagar más, ¿verdad? Ver bien cuáles son los síntomas y cuáles son las características de los niños. O sea que los padres tienen que estar súper atentos entonces y hacerle seguimiento a su hijo. No es solamente mandar al colegio y ya está. Ahí se van a encargar y hacer cargo, sino ver también cómo reaccionan en la casa, qué resultados académicos tienen. O sea, hacer un seguimiento. No es traer hijos al mundo y soltarlos nomás así, ¿no? Claro. Por lo menos hasta que sean hábiles para una vida independiente, hacerse cargo, ¿verdad? Claro, los padres son el pilar número 1 de la educación de los niños. Así ¿verdad? mismo. Y los maestros tenemos que apoyar todas las funciones de los padres, ¿verdad? Si es que un padre no se da cuenta, como por lo que dijimos, que son primerizos, que no tienen experiencia, además, los profesores que vemos, muchos niños, debemos hablar con los padres. De repente los padres y los maestros no tienen esa comunicación donde puedan tener estas indicaciones, ¿verdad? Claro, y aparte también hay familias numerosas donde ya ese es el hijo a lo mejor número 12, número 10, bueno, ahora ya hay pocas familias así, pero también pasa eso que dicen, no, es igual que mi otro hijo, no es así, cada hijo es diferente, así, ¿verdad? Y cada hijo tiene una problemática o características propias. Y no solamente cada hijo y cada niño, dentro de un mismo diagnóstico, un niño que tiene discalculia no es igual al otro que tenga discalculia. Cada uno tiene sus características. Recordar lo que es la discalculia, así brevemente para la discalculia es el problema en el cálculo, el cálculo matemático. Y la dislalia es en el lenguaje, ¿verdad? En todo lo que sea la escritura también. Claro, ¿verdad? Fantástico. Son términos así que suenan medio así extraños, pero que forman parte del aprendizaje de nuestros hijos que como padres tenemos que adentrarnos y tenemos que aprender a detectarlos. Bueno, hay otra pregunta más a través de redes sociales, esta es de la capital de Asunción. Pregunta María lo siguiente. ¿La dislexia tiene cura? Pregunta. Bueno, en realidad estas no son enfermedades, ¿verdad? Son trastornos que vienen ya desde el cerebro, ¿verdad? Entonces no hay una cura, no hay un remedio y tampoco hay un tratamiento que cure ninguna de estas dificultades. Lo que hay son tratamientos... Terapias que nos ayudan a evolucionar y mejorar, pero curar no, esto nos acompaña el resto de la vida, como una cuestión crónica, pero que no hay que preocuparse porque hay profesionales como ella y si hay una familia que apoya y sobre todo si uno tiene confianza en uno mismo que lo va a lograr, no hay impedimento. De hecho, los grandes conquistadores del mundo tenían una cantidad de trastornos de lenguaje, de dislexia, de un montón de gente y llegaron a ser brillantes. O sea, no se preocupen si tienen un hijo con trastornos. Es cuestión de ocuparse y de preocuparse, ¿sí? Bueno, un mensaje final para despedir. Sí. Bueno, les invito a los padres también a tomar un poco más de iniciativa y ver el tema de los hitos del desarrollo para ocuparse y ver el desarrollo de sus hijos, ¿verdad? Ok, recordanos dónde pueden consultar contigo. Bueno, les invito a todos a seguirme en las redes, en Incluime PY, en Instagram, Facebook, ahí vamos a estar en contacto y si quieren más información está mi número de teléfono en la pantalla. Fantástico. Así generamos una consulta o lo que sea. Claro, hay cosas que van a querer preguntar de manera personal. Bueno, Violeta Codas Tesari, un placer tenerte acá. Felicidades por el título de Magíster en Educación Inclusiva. Ella es una chica joven aún y miren cómo se está preparando para la vida.
un ejemplo a seguir. Bueno, ejemplos como este, esperemos que haya muchísimo más y profesionales del nivel de ella. Gracias por estar aquí, por la atención a ustedes en Padres al Día. Gracias también. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.